en este minuto, ¿ya? Empecé a grabar la clase. Javiera abra su micrófono y a la medida que vaya, cuando termine usted, Javi, cuando usted termine de exponer, diga el nombre de la persona que va a exponer para que abra su micrófono, ¿ya? Y así no tengamos problemas. Javiera, abra su micrófono para poder escucharla. Profe, estoy tratando de compartir la presentación que no me sale. Ahí está, yo la veo. Todos ven la presentación. Escriban por el chat si alguno tiene Creo que problemas para esa ver. es mía. La... Creo que esa es mía, la que compartí la pantalla. Vania, Sí, ya, entonces usted compártala. ¿Quién empieza primero? Póngala en pantalla grande. que me sale por ejemplo, coloqué el power, pero me sale solamente el power. No sé si se puede no sé si se ve que estoy cambiando. Sí, se ve todo. Veo todo. Ah, ya. Súper bien. Súper bien. Ahora se fue. No veo Ahí. nada. Oh, no sé. No sé qué hizo, pero ahora se perdió. Vania, pida el Ahí, control donde. Ahí sí, súper bien. cuando coloco la pantalla grande no me deja. Mire, ahí está, ahí está, Sí, se ve. ahí está, ya. Ya. ¿Quién comienza? Yo, Vania. sí, Ya. Dele nomás. ya. Voy a Buenos días, cerrar mi. ahí. Voy a cerrar mi micrófono. Ya, buenos días, compañera y profesora. Bueno, como grupo nosotros vamos a hablar sobre el tema de la evaluación kinesiológica en el programa ERA. Bueno, como introducción, el programa ERA también es llamado Salas ERA, que fueron creadas a partir de la alta mortalidad por neumonía en Chile en la década del 80. Estos son enfermedades respiratorias que siguen siendo una de las principales, bueno, unas principales primeras causas de muerte en nuestro país. Estas salas cumplen un rol fundamental en la calidad de vida de los pacientes con patologías respiratorias crónicas o agudas, también involucrando diagnóstico, tratamiento, prevención y también promoción. También daremos a conocer qué es el programa ERA, los objetivos, cómo es el ingreso, qué ofrece la sala ERA, cómo acudir al programa ERA, qué patología atienden, qué factores de riesgo influye, qué exámenes complementarios están en el programa ERA. Bueno, mi compañera Javiera va a hablar sobre qué es. ¿Qué es el programa ERA? Es un programa nacional, es un programa de control de enfermedades respiratorias del adulto. Las salas ERA son aquellas que se utilizan en los servicios de salud para optimizar procedimientos que se realizan a pacientes con enfermedades respiratorias agudas. Esta es necesaria para la óptima atención de quienes ingresen a este programa, en donde el kinesiólogo a cargo utilizará estrategias para guiar y acompañar a los pacientes, con el fin de mejorar la calidad de vida en su ambiente familiar, académico o laboral. Los objetivos contribuyen a mejorar la salud de pacientes portadores de enfermedades respiratorias crónicas, mejorando su acceso a diagnóstico, terapia estandarizada y rehabilitación, cuando proceda para mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuir sus complicaciones y evitar una mortalidad prematura. También dispone de un protocolo con el fin de estandarizar las atenciones de los pacientes respiratorios crónicos adultos.
Aplica estrategias de prevención y promoción para disminuir la prevalencia del tabaquismo en la población de riesgo y las complicaciones que esto conlleva. Logra reducir la mortalidad y letalidad de las enfermedades respiratorias del adulto en Chile para mejorar su calidad de vida. Tiene acciones kinésicas como son la práctica de ejercicios respiratorios activos y asistidos, aplicación de exámenes como las flujometrías, espirometrías y test de ejercicios. También tratamiento y recuperación de pacientes con problemas respiratorios agudos y el control y seguimiento de pacientes con problemas respiratorios crónicos. Bueno, ¿cómo es el ingreso a la sala ERA? Bueno, acá existe una vía de ingreso común para los pacientes de la sala ERA, los cuales deben ser mayores de 19 años, los pacientes deben presentar enfermedad respiratoria crónica, ya sea confirmado en estudio, alguna patología respiratoria aguda de difícil manejo. También los pacientes además deben estar inscritos al CEFAM, que es el Centro de Salud Familiar, en el sector donde ellos tienen residencia. Cuando un paciente es derivado a un programa ERA, puede ser diagnosticado por cualquier médico tratante debido a que las patologías son de conocimientos general. Además, estos exámenes complementarios que se dan en el programa ERA se dan un diagnóstico certero. Lo que ofrece la sala ERA es una evaluación kinésica respiratoria, además con técnicas kinésicas. También se da la información sobre el uso de la terapia inhalatoria. También se realizan terapias como de un control antitabaco para disminuir el tabaquismo en la población. Se realiza un control de las enfermedades respiratorias crónicas, un control del uso de los equipos ventilatorios, control post cirugía cardíaca y los controles de post hospitalización por cualquier patología respiratoria, además de las actividades de prevención. ¿Cuándo debemos acudir a un programa de sala ERA? El paciente debe acudir a este programa siempre y cuando presente signos o síntomas que generen una disminución en su calidad de vida. Algunos ejemplos es cuando se cansa al subir o bajar escalera, o le falta el aire al caminar, o presenta tos con expectoración, que eso da principalmente en las mañanas y en las noches. Si fuma en exceso, además debe asistir cuando siente alguna sospecha de un diagnóstico de alguna enfermedad respiratoria, como es el asma, el EPOC, una fibrosis, entre otras. Además, también debe acudir cuando debe hacerse controles rutinarios para así descartar que a futuro pueda tener complicaciones respiratorias. Las patologías ERA que se atienden en el programa es los bronquios, la bronquitis, que es una inflamación aguda o crónica de la mucosa de los bronquios, la neumonía, que es una inflamación de los pulmones causada por una infección de algún virus o alguna bacteria, que esta puede presentar tos, fiebre, escalofrío y un malestar general. Luego está el asma, que esta es una enfermedad que afecta en sí el sistema respiratorio, donde presenta dificultad para respirar y siente sensaciones de ahogo. Está el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual causa dificultad para respirar. La tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa que se transmite a través del aire. La influenza, que es una enfermedad infecciosa aguda y contagiosa causada por un virus que afecta las vías respiratorias, donde produce fiebre, dolor de cabeza y un malestar general. Y lo que es el tabaquismo, que es lo que más se ve centrado hoy en día en los adultos y en la adolescencia. Algunos de los factores de riesgo que se presentan en el programa ERA es los mayores de 65 años, ya que estos son más prevalentes a sufrir patologías respiratorias.
enfermedades crónicas coexistentes, que son las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, el tabaquismo, que es común, el bajo nivel socioeconómico, ya que en los periodos de invierno las casas de muchas personas no están adaptadas para los fríos que están haciendo. La contaminación ambiental, que producto de la contaminación se pueden sufrir ciertas patologías, y el aspecto nutricional, que es un elemento básico para una salud estable. Bueno, los exámenes complementarios que pertenecen al programa ERA, uno está la aerosolterapia, que el objetivo de este examen es lograr una concentración adecuada de sustancias que tienen acción terapéutica en el árbol bronquial, minimizando los efectos sistemáticos las mismas. También está la nebulización, que el objetivo es modificar vía respiratoria con el fin de licuar las secreciones y administrar medicamentos que sean según la prescripción médica, con el fin de mejorar la función respiratoria. Otro examen es la baciloscopía, que permite la realización del examen de baciloscopía y que detecta la presencia de bacilos de Koch, que Bacillus de Koch es una bacteria aerobia que es responsable de la cantidad de casos de tuberculosis en el mundo. También está la espirometría. La espirometría tiene un objetivo de evaluar la función pulmonar. También está la flujometría, que el objetivo es evaluar la función respiratoria en pacientes con patologías obstructivas, como por ejemplo asma, EPOX y entre otros. También está la oximetría de pulso, que es el objetivo de la estimación de la saturación arterial de oxígeno, que en forma no invasiva, usando 2 emisores de luz y un receptor colocando a través de un lecho capilar pulsátil. También está el test de marcha, que es evaluar la función pulmonar y valorar la respuesta cardiovascular al ejercicio. Estos son uno de los 7 exámenes complementarios que están en el programa ERA. Como conclusión, podemos decir que los programas ERA contribuyen a mejorar la salud del paciente portador de enfermedades respiratorias crónicas, ya sea mejorando su acceso a diagnóstico, terapia y rehabilitación, con el fin de mejorar su calidad de vida. La importancia y alta frecuencia de las salas ERA la convierten en una prioridad sanitaria en todo el país. Los objetivos propuestos por este programa en sus inicios ya han sido en su mayoría cumplidos. La tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias ya ha bajado considerablemente, por lo que se debe enfocar más a la prevención y promoción de esto. Ok, ya chiquillas, dejen por favor, pueden dejar la presentación puesta. Vania, por favor, puede dejar la presentación puesta. Ya, necesito que ahora trabajen en grupo porque hay varias cositas que dejaron fuera del tema de presentación. El tema de presentación era la evaluación kinesiológica en el programa ERA y ustedes me hicieron una presentación del programa. Entonces, escuchen bien lo que les voy a preguntar. Primero, va a llegar a su consulta, ustedes, todo este grupo va a estar trabajando en un programa ERA, ¿ya? Y va a llegar un paciente de 70 años con EPOC, ¿ya? Va a entrar a su sala por urgencia debido a que tuvo una descompensación por una IRA. Su frecuencia respiratoria es de 38 por minuto. Y como antecedente, este caballero, que ya estaba dentro del programa, fuma 5 cigarrillos diarios. No presenta fiebre y sí un poco de decaimiento. Pregunta número 1, que me la va a responder la Vania. Primero,
haga un análisis de este caso de acuerdo a los síntomas y de lo que yo le conté. Paciente de 70 años, describa, o sea, en el fondo haga un análisis de la descripción del caso. Paciente de 70 años con un EPO que ya está dentro del programa ERA, pero tiene que entrar por urgencia debido a una IRA, ¿ya? Su frecuencia respiratoria es de 38 respiraciones minuto y él fuma normalmente 5 cigarrillos diarios. No presenta fiebre y sí decaimiento, ¿ya? Entonces usted me hace una descripción fisiopatológica de qué está pasando con este paciente, ¿cierto? Que viene a su sala ERA, ¿ya? ¿Y cuál sería el primer paso de procedimiento evaluativo que haría con él? Dentro de la sala, llega a la sala y usted como Kine, ¿qué hace con él? ¿Qué es lo primero que hace con él? Después la Javiera. La Javiera, necesito que me diga, que después de lo que nos cuente su compañera, ¿cierto? ¿Cuál es el protocolo de evaluación que usted ocuparía con él, con las características que su compañera le va a dar, ¿ya? Entonces, mientras yo le hago esta pregunta, Vania ya debe estar pensando, ¿cierto?, cuáles son las características del paciente para que usted pueda responder esta pregunta. ¿Cuál es el protocolo de evaluación? ¿Cuál de los procedimientos que están dentro de esta presentación, si quiere, vayan a la diapo donde dicen procedimientos? ¿Cuál es el procedimiento evaluativo que ustedes ocupan y cuál de esos exámenes debiesen estar presentes o no en la evaluación? ¿Ya? ¿De qué se trata cada uno? Más que nada, hábleme de, por ejemplo, de qué se trata la espirometría o de qué se trata la flujometría, ¿ya? Y finalmente para Tania, cuénteme Tania, después que su compañera me diga el protocolo completo de evaluación, me va a hablar de la espirometría, vamos a hacerlo, o me habla de la espirometría o de la flujometría. Ya vamos a dejarlo con la espirometría, que Javiera me hable de la espirometría. ¿Cómo decide que este paciente haga una espirometría? ¿Por qué no una flujometría? ¿Ya? Y vamos a dejar, ¿cierto?, a Tania que nos diga dos cosas. ¿Cuál sería el protocolo del control del tabaco que se hace dentro de esta sala? ¿Cuál es el procedimiento? Se habla con el paciente, hay un procedimiento que ya se encuentra, ¿cierto?, estandarizado. Y finalmente, ¿cómo es una flujometría? ¿Ya? Porque no nos queda para nada claro en la presentación de qué se trata la flujometría. ¿Ya? Mientras tanto, sus compañeros de cada grupo, grupo 1, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6, van a, van a preparar una pregunta, ¿cierto? Que van a ir, por ejemplo, el grupo 1 para Vania, el grupo 3 para Javiera, el grupo 4 para Tania y los otros dos de manera libre, ¿ya? Entonces, les voy a dar 2 minutos para que ustedes se puedan acomodar y apenas yo diga ya, ustedes empiezan a responder las preguntas, ¿ya? Se las voy a hacer a cada una para que puedan ir respondiendo. Bien, voy a cerrar el micrófono. Y entonces ahí ustedes pueden empezar a ver cómo realizan las respuestas, ¿ya? 2 minutos desde ahora ya.
Ya, chiquillas, estamos en el tiempo. Entonces, Vania, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, ¿cierto? Te presentó un caso, un paciente de 70 años que ya es parte del programa ERA, ¿cierto? Que sufre un EPOC y que por urgencia entra nuevamente a la sala debido a que está con un AIRA, ¿ya? Y su frecuencia respiratoria es 38 por minuto, se fuma generalmente 5 cigarrillos diarios, no lo ha dejado, ¿cierto? Nos presenta fiebre, pero sí decaimiento. Entonces, usted me tiene que dar un análisis fisiopatológico de este paciente, qué significa todo lo que yo le conté. Ya, Vania, desde ahora ya. Bueno, lo que entendí o lo que puedo decir, como mi aporte, bueno, el paciente, como usted dijo, que tiene 70 años, ya está dentro en el programa ERA. Él consiste con una enfermedad de EPOC, que es una enfermedad obstructiva crónica, la cual dificulta para respirar. Por lo tanto, el paciente al ingresar a la sala ERA ya tiene una enfermedad respiratoria crónica. Por lo tanto, acá se evaluará cómo está su enfermedad, si está avanzando o si está muy complicado, eh, debido a que él también fuma. Entonces, eso empeora mucho más la enfermedad que tiene. Donde haremos también un diagnóstico adecuado al paciente, un examen físico y un tratamiento. Vania, una pregunta, ¿qué significa que tenga IRA? ¿Qué significa que su frecuencia respiratoria sea 38 por minuto? Debe ser que está muy como obstruida, que está muy, como que dificulta mucho, a ver, ¿cómo se llama? ¿Qué No significa sé cuando cómo yo tengo un explicarlo. aumento de la frecuencia respiratoria? ¿Cómo se llama eso? Em, El resto de sus compañeros también puede aportar, si quieren, no la dejen sola, también pueden abrir sus que tiene micrófonos, una ¿ya? infección respiratoria aguda. Ya tiene una infección respiratoria aguda asociada, ¿cierto?, a su problema crónico, bien, o en este caso tiene una insuficiencia respiratoria, no una infección, una insuficiencia respiratoria aguda, porque él es EPOC, entonces podríamos hablar de una insuficiencia. Y Matías nos dice por acá que él tiene una taquipnea, es decir, ¿cierto?, un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Eso es lo que debería usted haber dicho. Ok, ¿qué implica que no tenga fiebre? ¿Qué implica que no tenga fiebre? Vania o Javiera o Tania o el resto de sus compañeros abran el micrófono y me cuentan. Aquí el Matías dice que no presenta un cuadro viral y Damián dice que no es bacteriana. ¿Ya? Que no presenta infección. Exacto. En el fondo, que no presente fiebre indica que o no presenta infección, ¿cierto? Sino que más bien la problemática es obstructiva, ¿cierto? Tiene un problema de obstrucción, por lo tanto él debe aumentar su frecuencia respiratoria para poder finalmente cumplir sus funciones vitales, ¿ya? Bien, este es el panorama y este es el paciente que les llega. Ok. Javiera, dígame, con este paciente, ¿cuál sería el protocolo de evaluación? Llegó a su consulta, usted es su kinesiólogo, ¿qué le va a hacer? El examen físico y realizar una espirometría, ya que esta evalúa la cantidad de aire que pueden retener los pulmones y la velocidad de la inhalación y exhalación que va a tener el paciente. Y esta es la que mayormente se utiliza para diagnosticar a los pacientes con EPOC, ya que la flujometría se diferencia de que la flujometría evalúa los fluidos que
bota, por así decirlo, el paciente. Ya, Javi, entonces, cuénteme un poquito más, expláyese en el examen físico. ¿Qué haría con él? El paciente llegó, se sentó, usted lo está viendo que está taquimneico. ¿Cuál es el examen? ¿Cuál es la parte más importante del examen físico? Y cuénteme un poquito cómo es el método de la espirometría. Ya que eligió la espirometría, cuénteme de qué se trata. La espirometría tiene la función como de evaluar la función pulmonar. ¿Ya? ¿Y de qué se trata el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué hago con el paciente? ¿Cómo lo pongo? ¿Lo siento? ¿Lo paro? ¿Qué le pido? ¿Cuánto me demoro? ¿Cómo son las instrucciones del kinesiólogo? El paciente está sentado y se le pide que, ¿cómo lo explico? Que inhale profundamente y bote de una sola vez todo el aire que pudo retener. ¿Ya? ¿Siga? ¿Cuántas veces lo hago? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Hay algún registro? Primero se hace sin el uso de broncodilatador. En la segunda oportunidad se le hace para ver si hay algún cambio al aplicarle este broncodilatador. Ya. Ok. Y se hace bien. Ya, Javiera, gracias. Me dejó en deuda el examen físico. Me dejó en deuda. Tania, dígame usted. Su compañera hablaba del examen físico, de la espirometría. Dice que la espirometría se toma antes que la flujometría, porque ella dijo que la diferencia que los otros tomaban más bien los fluidos. Ahora, flujometría, miren, la palabra flujometría. Entonces yo quiero que usted, Tania, por favor aporte con respecto, siendo uno de los exámenes que más específicamente se realiza en este programa como un examen evaluativo, cuénteme ¿de qué se trata la flujometría? ¿El objetivo? ¿Cómo se hace? ¿El paciente lo puede hacer en la casa o lo hace solamente dentro de la sala ERA? ¿Es un método solamente de diagnóstico o es un método también de tratamiento? Cuénteme un poquito, Tania, de qué se trata. ¿Ya? Ya, Yo voy a la sacar esto. flujometría se le indica a los pacientes que tienen dificultad para respirar, como puede ser el asma. Esto es un procedimiento que se realiza para determinar cuál es el flujo de aire que llega a los pulmones. Se realiza cuando el paciente se encuentra de pies o sentado, pero si se realiza en una de estas dos posiciones, debe ser solo en esa posición para poder así determinar un resultado. Acá se le indica al paciente que realice una inspiración profunda, la cual no puede toser ni poner la lengua en la boquilla que va a tener el paciente. Este procedimiento se le pide al paciente que lo realice 3 veces para así dejar el mejor resultado. Este resultado va en porcentajes y se le pide al paciente que sople con un esfuerzo máximo eh, para que así pueda tener un resultado de cuál es el flujo de oxígeno que llega al pulmón. ¿Cuál sería el flujo normal más o menos que se debiese mover un paciente EPOC de 70 años? ¿Cuál es el flujo que uno dice, en realidad no está en una situación de peligro, no está grave, lo puedo manejar en esta sala o lo tengo que derivar? ¿Cómo sé? ¿Cuánto me tiene que dar?
tiene que presentar como de un 80% hacia arriba para que el paciente después pueda volver a su casa. ¿Este examen el paciente lo puede realizar solo en su casa? Para poder diagnosticar, no, porque se debe hacer con un monitor donde va a determinar cuál es el flujo de aire, y lo cual no todos los pacientes saben la técnica. Entonces es el kinesiólogo o el examinador quien le dice cómo debe hacerlo y cómo debe ser su posición. ¿Alguno de los presentes acá podría aportarle a Tania sobre la flujometría? ¿Alguien hizo la investigación? ¿Sabe algo de esto? No, ya. Voy a abrir entonces, antes de dar la retroalimentación, a las preguntas del grupo. Entonces, grupo 1, representante. Dígame, Javiera. Me faltó aportar lo del examen físico, lo de que se le realizaría una inspección al paciente Ya. del tórax. Se evalúa si está con pectus excavatum, Ya. si presenta cifosis que le puede complicar la respiración, antecedentes familiares, si ha sufrido algún trauma, más la auscultación del paciente, ya sea para ver si presenta sibilancia o algún fluido en el tórax. También me faltó decirlo hay que observar si es que el paciente está haciendo uso de su musculatura para la respiración, si es que le cuesta respirar. ¿Y usted cree que a este paciente le costaría respirar? ¿Saldría positivo eso que usted me está diciendo? Por la frecuencia respiratoria que presenta, si está con taquipnea, yo creo que sí. Ok. Ya, Javi, gracias. Entonces dejo listo para el grupo número 1 que haga su pregunta. Grupo número 1, vamos rápidamente, que corre el tiempo. Aló, aló. Cristian, dígame. Nosotros, el grupo 1, le tocó hacer la pregunta a Dania, ¿cierto? ¿Sí? O cualquiera. A la Vania. Ya. La pregunta es ¿cuál es el rango etario que tiene la saladera y cuáles son las patologías más asociadas a ella? Ya, bueno, el rango en el programa era, bueno, van a partir de los 19 años hasta la tercera edad. Y las patologías más asociadas de la saladera, bueno, son la bronquitis, neumonía, el EPOC, el TBT, que es la enfermedad infecciosa que transmite a través del aire, la influenza y eso, más que nada. Son los más importantes. Ok. Pregunta del grupo 3. Grupo 3. Profesora, nosotros teníamos la pregunta para Tania Ya. y queríamos consultarle cuándo es necesario realizar la flujometría. Es necesario realizar la flujometría cuando en el paciente presenta dificultad para respirar, como las patologías como es el EPOC, el asma, que es principalmente cuando el paciente presenta más dificultades para respirar y cuando el paciente se encuentra en edad adulta.
Bien. Vamos con el grupo 4. Grupo 4, pregunta. No hay preguntas del grupo 4. Ok, sin pregunta. Grupo 5. Grupo Profe, 5. profe, yo Sí. quería preguntar qué ¿Más de usted profesionales... de grupo 5? Sí, sí, del grupo Ya, 5. dele. Quería preguntar qué profesionales trabajan en la sala ERA. Creo que esa pregunta era para cualquiera del grupo, que podía Sí. responder cualquiera. Es un equipo multidisciplinario, ya que trabaja un médico quien es el que diagnostica la patología en sí, una enfermera que está encargada de los exámenes complementarios y el kinesiólogo que es el encargado del área respiratoria. Ok, grupo 6. Grupo 6, no hay preguntas. Muy bien. Ya, chiquillas, las retroalimento. Necesito que todo lo que ustedes me respondieron ahora, cuando hicimos las preguntas, ¿cierto? Eh, me lo hagan en una presentación, porque esa era la presentación. La presentación era la evaluación en sala ERA, no era el nivel organizacional de la sala. Lo que significa que la presentación no cumple con el objetivo que se les pidió. Decía evaluación kinesiológica en sala ERA. Ese era el título. Lo que significa, ¿cierto?, que no cumplieron con el objetivo principal. Lo otro importante dentro de la pauta era presentar la bibliografía según Vancouver. Es importante que ustedes pongan la bibliografía dentro de la presentación, ¿ya? De hecho, sí está la bibliografía, profe. Al final, Sí, pero parece que no la mostraron porque pusieron la conclusión y terminaron la presentación. se la muestro al tiro. Muéstrame al tiro porque igual implica son 4 puntos, se presentan la bibliografía. Ok, hasta la última bibliografía, ¿dónde está? Vaya a la última diapo. Después de las conclusiones de su compañera, creo que no hay nada. La tengo en esta, espere. Que tengo dos, entonces... Ya. Necesito, mientras Vania nos muestre la bibliografía, necesito, por favor, que ustedes arreglen su presentación y la suban como material de apoyo para sus compañeros. Necesito que hagan énfasis en el procedimiento de la flujometría. Lo que ustedes dijeron, lo que dijo Tania con respecto a la flujometría está erróneo. La flujometría se hace como método de tratamiento y lo hace el paciente solo. El flujómetro es algo parecido a esto, que tiene una boquilla, ¿cierto? Y el paciente se lo lleva a la casa, se lo prestan para que él pueda controlar en su casa cuánto es lo que él puede hacer de actividad física, ¿cierto? Y cuánto es lo que puede o requiere, ¿cierto? De mantención de descanso para mantenerse en zona verde o en zona amarilla. Entonces es importante que ustedes, por favor, en la presentación pongan eso, la espirometría. ¿Cómo se hace la espirometría? Los métodos de ejecución. ¿Cuál es el protocolo de evaluación? Entra, después que entra, ¿qué hago? Si es una urgencia, inmediatamente hago un examen físico o hago que haga una espirometría o tengo que estabilizarlo. Todas esas cosas eran importantes verla en la evaluación, ¿ya? Y no estuvo dentro de la presentación. Ahí veo la bibliografía, le acabo de subir los 4 puntitos. Así que por favor, chiquillas, la presentación tienen que mejorarla para poder subirla. Necesito que me la suban de aquí a... Hoy día es martes, de aquí a antes del jueves, porque el jueves es feriado, ¿ya?
para que la suban al correo. Y eso yo lo subo a la plataforma como un material de estudio sobre evaluación en sala ERA. ¿Ya? Entonces, chiquillos, de acuerdo a lo que conversamos, siendo que las preguntas estuvieron bastante buenas, la presentación no se condice con lo que lo que se pidió, por lo tanto, tienen un 3.8 de nota de la presentación. Así que por favor arreglen su presentación, ¿ok? Y no se vaya, quédense porque ahora empieza el grupo 1. Muchas gracias. Y por favor ahora el grupo 1, voy a salir del anclaje de Javiera para poder entrar, ¿cierto?, a quien va ahora a presentar. ¿Quién presenta ahora el grupo 1? Grupo Yo, 1 profesora. está compuesto por Cristian, Ignacio, Sebastián y Sigfrido. ¿Cuál de los 4 va a poner la presentación para anclar? Yo, Ignacio Araya. Ignacio, no El te Ignacio. veo. Ignacio, no está aquí para poder anclarme, no sale. ¿No? Veo a Catalina, Matías, Javiera, Vania, Cristian, Pablo. Ya, pero póngase y yo a ver si podemos, si es... Tiene que hablar el Ignacio, profe, para que le salga la pantalla principal. ¿Tengo que qué, perdón? El Ignacio tiene que hablar para que le salga en el cuadro principal. Y ya que hable el Ignacio, entonces. Yo, sí. ¿Me ve? ¿No se ve? Ignacio IA, Sí. Ignacio Araya. ¿Ya? A ver, ¿Comparto pantalla? comparto pantalla. Voy a desactivar mi cámara. ¿Se ve? Ignacio, sí, ahí está, pantalla completa. Yo lo veo en pantalla completa, no sé sus compañeros. Sí se ve. Sí. ¿Se ve? Súper. Ya. Muy bien. Vamos, chicos. Ya, profesora. Mi nombre es Sigfrido Villar. Antes de entrar a entrar un poco más en lo que es la evaluación kinesiológica en el programa IRA, vamos a tener en cuenta que este programa IRA se creó en el año 1990, considerado como una política pública y un programa oficial del Ministerio de Salud. Actualmente, este año, en 2020, se cumplieron 30 años desde la incorporación del programa al sistema de salud pública del país. Antes de la década del 90, no había una resolución de la sala IRA a nivel primario de salud, por lo que esto implicaba una derivación a nivel secundario y terciario de atención. Esto a la larga formaba como problemas económicos, sociales en los pacientes que llegaban a atenderse, y tener en cuenta que la IRA son las causas más comunes de enfermedad y de mortalidad en niños menores de 5 años. Bueno, el kinesiólogo en el programa IRA tiene un rol fundamental, ya que este ejecuta un seguimiento extenso en el usuario de salud. Primero, el kinesiólogo comienza con la evaluación pulmonar para conocer el estado y determinar el diagnóstico certero en el paciente, por lo cual este va avanzando y va generando un plan de tratamiento que es individualizado y personalizado al paciente. También se hace el control de las crisis respiratorias, que es cuando llegan pacientes con afecciones respiratorias y tengan crisis, se puedan normalizar. En caso de que ya sea muy grave, se deriva a la urgencia. También el programa IRA tiene visitas domiciliarias del kinesiólogo, en cuanto evita que el paciente también pueda tener otros focos de contagio yendo al CEFAM, y también tiene educación, ya que puede enseñar a una correcta utilización del inhalador e informe sobre el kinesiólogo. Además, promover estilos de salud y vida saludable.
Bueno, dentro de la sala IRA existen objetivos, tanto como objetivo general que tenemos como kinesiólogos y objetivos específicos. Dentro de los objetivos generales es contribuir a la disminución de la mortalidad de los prematuros. También entregar una atención oportuna, personalizada y de calidad a los usuarios que cursan con infecciones respiratorias agudas, contribuyendo y disminuyendo las complicaciones que esto trae. Como objetivo específico, tenemos que desarrollar estrategias educativas, tanto individuales como grupales, para tener una mejor promoción de salud y la prevención de las enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Bueno, IRA se clasifica en infecciones en las vías respiratorias superiores, la que van desde las fosas nasales hasta las cuerdas vocales, incluyendo los senos paranasales y el oído medio, y también están las infecciones en las vías respiratorias inferiores, en cual afectan desde la tráquea hasta los bronquiolos, y los alveolos. Bueno, el examen físico respiratorio, para tener un examen adecuado del aparato respiratorio, es necesario conocer la topografía torácica, que es la cual se construye mediante líneas imaginarias. Esta va a delimitar la diferencia de las regiones del tórax. Y en segundo lugar, también tenemos que tener la proyección de los lóbulos de los pulmones sobre la superficie del tórax. Ahí sale una maniobra para un conteo de costillas, la cual esta se realiza entre el pulpégeo de los dedos índice y medio. Esto se roza en el ángulo de Lewis y corresponde a la inserción del segundo espacio intercostal. Ya. En una evaluación general, partimos con una inspección, la cual se evalúa de manera general los siguientes parámetros, que son el estado de nutrición del paciente, la cianosis del paciente, si es que presenta, los signos de dificultad respiratoria, la fascia, que son los tipos de expresión que en el rostro del paciente, ahí en donde encontramos una expresión abotagada azul, la cual es un rostro del paciente con la cara hinchada y de tono azulado. La fascia soplador rosado, esta se deriva a un paciente de rostro delgado y la cara de color rosado, como dice ahí. También está el eritema malar con herpes, la cual es un rostro con salpullido en la zona de los pómulos del paciente, y el abotagado y edema. También en la inspección se hace de cúbito, en la cual también tenemos que inspeccionar la piel, el tejido muscular, subcutáneo y los músculos del paciente. Otra inspección que debemos realizar es en el tórax estático. Esta se utiliza para detectar las malformaciones congénitas o adquiridas del paciente. Se parte por bilateral, en la cual podemos ver el tórax en tónel, que es un tórax con aumento en todos los diámetros en la inspección anteroposterior. Y esta se caracteriza en el enfisema pulmonar. El tórax paralítico se produce en un aumento del diámetro vertical. Esto puede ser congénito o adquirido. El tórax sifoescoliótico, este es resultado de una malformación de la columna del paciente. Tenemos el pectus excavatum, que es el tórax de Zapatero, una deformidad del diafragma que genera un tórax en forma de embudo. También tenemos el pectus caribatum, que es un pecho de pollo o de quilla, como se le conoce, el cual es un crecimiento desproporcionado de las costillas en el paciente. En la forma unilateral se expresan retracciones
Se observa también en los niños. También podemos ver un derrame pleural, un neumotórax, atelectasia y sínfisis pleural. También podemos inspeccionar el tórax dinámico, en el cual se evalúan los movimientos del tórax en la respiración. Y aquí tenemos los tipos de tipos respiratorios, que son los costal superior en la mujer, costal abdominal en el hombre y abdominal en el niño. La frecuencia respiratoria del paciente, si es que llega a tener taquipnea o bradipnea, la amplitud respiratoria, donde se puede ver si tiene bipnea o hipopnea, el ritmo respiratorio, en el cual se evalúa la regularidad de los ciclos de inspiración y expiración y apnea del paciente. En estos tipos de ritmo respiratorio tenemos el Cheyne-Stokes, también conocida como la respiración periódica o la respiración periódica. Es un tipo de apnea central del sueño que se caracteriza por respiración irregular del paciente y es con un ritmo creciente y decreciente. La que podemos ver en la primera, en la imagen, en la primera que se ve ahí, en la que recién mencioné. También tenemos la BIOT, que es una respiración que mantiene una ritmicidad, pero es interrumpida por pocos periodos de apnea, los cuales son las alteraciones más extremas, y esa es la que se presenta en la segunda imagen. Y la tercera es la Kussmaul, que es la respiración, una respiración rápida, profunda y laboriosa. Esta en las personas es más común en las personas con que se encuentran en algún coma diabético. Lo otro que podemos revisar si son los signos de dificultad respiratoria. Bueno, también está la palpación en el paciente, donde primero se parte con la palpación de partes blandas y caja torácica, en donde podemos ver alteraciones en la sensibilidad. Y en esto podemos encontrar que existan fracturas o fisuras, en cual podemos ejercer una leve presión para sentirlas. También está el frémito o roce pleural, en cual es la vibración percibida con la palpación patológica y es mejor percibida en inspiración. También podemos encontrar la elasticidad torácica. Esta se realiza en expiración y consiste en que se comprime con una mano colocada por delante del hemitórax a explorar y la otra por detrás, y luego se ejerce una pequeña presión con ambas manos y se observa la elasticidad del tórax. También tenemos la expansión torácica, en donde se colocan las manos simétricamente, ambas manos unidas por los pulgares y las palmas de las manos en la región supraclavicular. Luego se le pide al paciente que realice una inspiración profunda y se observa que los pulgares no se separen, pasivamente, y esto indica una expansión normal. Este puede presentar alteraciones bilaterales, que son las más frecuentes, que puede ser un efisema o también puede ser una fibrosis pulmonar, que presente alteración unilateral, puede presentar atelectasia o derrame, o una alteración localizada que puede ser una tuberculosis de pulmón o un cáncer pulmonar. También se palpa mayoritariamente en los hombres las vibraciones vocales. Esto se explora con las palmas de las manos en el borde cubital, comparando ambos hemitórax, y se hace de arriba hacia abajo, y se le pide al paciente que se pronuncie la palabra titi. En las alteraciones, puede existir con un aumento de las vibraciones vocales, que puede ser la condensación del tejido pulmonar, que transmite mejor el sonido, y puede ser una neumonía o una tuberculosis pulmonar. También una disminución de las vibraciones vocales, en cual dificulta la transmisión y propagación de la voz, que puede ser una atelectasia, un efisema pulmonar, o la abolición de las vibraciones vocales, que puede ser un derrame voluminoso en el pulmón
o un neumotórax total. Con respecto a la percusión, esto es una técnica que se utiliza, se llama Herrnhut, en el cual el dedo percutor, que puede ser el índice o el dedo que está en medio de la mano derecha, golpea de manera transversal sobre el dedo pexímetro. Los sonidos que podemos obtener son los siguientes, como sonoridad, que es una nota musical de un tono más agudo que la resonancia. Está la matidez, que es una nota corta de tono y grave con escasa resonancia sobre órganos sólidos. Está el timpanismo, que se percibe en órganos de contenido solamente aéreo. Está la hipersonoridad, esta es más fuerte, es más grave y de mayor duración. También podemos encontrar alteraciones de percusión. En esta se encuentra la matidez, que puede deberse a condensaciones como patologías como la neumonía o la atelectasia, o también un derrame pleural. También está la hipersonoridad o timpanismo en el neumotórax, bullas, enfisema y asma bronquial. Y también podemos no encontrar la matidez con el signo de Hobart, en neumoperitoneo, en donde indica la ruptura de una víscera hueca. Bueno, acá en la auscultación, la mayoría de estos sonidos se van a poder percibir con un fonendoscopio o se va a poder percibir a oído limpio si es que son muy notorios. Los sonidos normales pueden ser soplo o respiración laringotraqueal. Es un sonido por la turbulencia producida por el pasaje de aire a través de la vía aérea. También está el murmullo vesicular, que se percibe en todo el pulmón. Es un ruido producido por el aire inspirado por los millones de alvéolos. La respiración broncovesicular, que representa la superposición del soplo laringotraqueal y el murmullo vesicular. También se van a buscar las alteraciones, el aumento del murmullo vesicular, que va a ser la hiperventilación pulmonar, que puede ser producido por ejercicios. La disminución o abolición de la abolición del murmullo vesicular va a ser la entrada de aire al alvéolo que va a ser disminuida, que puede ser por algún tipo de derrame, obesidad o neumotórax. El reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos, como dije anteriormente, puede ser el soplo, respiración laringotraqueal, el soplo pleural, el soplo cavernoso, el soplo anafórico y también ruidos agregados que no se ocultan en condiciones fisiológicas, como pueden ser las sibilancias o roncos, los estertores y el flote pleural. Bueno, la auscultación de la voz, que se parece de cierta forma a la vibración vocal, también se realiza repitiendo la palabra titi. Se explora todos los campos pulmonares mientras el paciente repita la misma palabra. Normalmente no se distingue con claridad de las cuerdas vocales la consonante ni la articulación de la palabra. Las principales alteraciones de la voz sería la broncofonía, el aumento de la resonancia de la voz sin nitidez, la pectoriloquia, que es el pecho que habla, que se ausculta la voz clara y fuerte, la pectoriloquia afona, que es la definición a la anterior, pero cuando el paciente dice titi con la voz es un secreto o cuchicheada, es como más baja. La egofonía es una voz temblorosa, similar a la voz obtenida que se habla mientras se aprieta la nariz. Y Les quedan 4 minutos de presentación. Bueno, las patologías más frecuentes en sala IRA son la laringitis aguda obstructiva, la bronquitis obstructiva aguda, la influenza y la neumonía adquirida en la comunidad.
La laringitis aguda obstructiva, esta como definición, tiene una inflamación aguda de la laringe que provoca diversos grados de obstrucción. Esta puede comprometer la epiglotis, la glotis o la región subglótica. La edad más frecuente de esta presentación es entre uno y menor a un año. El examen físico son los signos clínicos obstructivos de la laringe, deben evaluarse según los parámetros a mencionar, que son el exterior, la frecuencia respiratoria, las retracciones costales y la cianosis. La otra de las patologías que se dan en el programa EIRA está la bronquitis obstructiva aguda, que puede ser una bronquitis con sibilancia y en ocasiones acompañada de crépito roncus. Respecto a la semiología, se da principalmente de forma aguda, puede darse en tos, que puede durar entre 10 a 20 días. Esta tos puede producir mucosidad incolora, pero si la mucosidad es amarillenta o verdosa, ya podríamos estar hablando de presencia de bacterias. También hay que tener en cuenta la bronquiolitis, que es el primer episodio que se da en la obstrucción bronquial en lactantes. Y también se distingue de la bronquitis obstructiva por tener implicancias terapéuticas propias. Existe una forma de poder ver la severidad de esta patología, en donde existe una tabla en donde nos señala la obstrucción bronquial leve, que esta va a ser cuando obtengamos un puntaje menor o igual a 5, una obstrucción bronquial moderada de puntaje de 6 a 8 y una obstrucción bronquial severa de un puntaje mayor o igual a 9. Bueno, la influenza es una enfermedad respiratoria provocada por un virus. Es muy parecida al resfriado común, ya que afecta a la nariz y a la garganta, provocando secreción y congestión nasal. Bueno, en la evaluación kinesiológica se busca si es que el paciente presenta cianosis, auscultación de los sonidos pulmonares anormales, aunque en la influencia son muy disminuidos, y revisión del uso de la musculatura accesoria en la respiración. Bueno, la neumonía adquirida de la comunidad, esta es una infección respiratoria aguda que compromete al parénquima pulmonar. Es ocasionada por microorganismos adquiridos fuera del ambiente hospitalario. En el examen físico se va a buscar la taquicardia, o puede presentar la taquicardia, la taquipnea, la fiebre y los signos focales en el examen pulmonar, la que puede presentar matidez, disminución del murmullo pulmonar, crepitaciones, broncofonía y egofonía. Y bueno, como conclusión, la SARA IRA va a tener 4 pilares fundamentales. De estos 4 tiene como objetivo general es tratar ambulatoriamente las infecciones respiratorias y disminuir la tasa de mortalidad. Como principal, se centra principalmente en menores de 5 años y enfermedades crónicas que se van a presentar mayormente en época de invierno. Y el kinesiólogo tiene una gran participación, ya que puede evaluar, realizar tratamientos, gestionar la KTR, sugerir algunos medicamentos, como también derivar si es que es necesario en casos extremos. Ahí muestra la bibliografía. Ya chicos, dejen la presentación ahí y vamos con las preguntas. Igual que sus compañeras, les voy a dar un caso. Vayan por favor a la diapo donde, no se me acuerdo si fue Ignacio que presentó, ¿cierto? El score de tal. ¿Lo vieron o no? ¿Usted sabe lo que es el score de tal? Había un cuadrito, ese cuadrito, que es la valoración de la severidad. Déjenlo ahí. ¿Ya? Si quieren, ábranlo un poco para que sus compañeros lo puedan ver. No sé si se puede ver en pantalla completa para que sus compañeros tengan acceso al cuadrito. Me interesa. Muy bien. Bien. Ustedes, como grupo, van a estar trabajando en la sala IRA, ¿ya? Entonces, le va a llegar un paciente de 3 meses,
con una frecuencia respiratoria de 54 respiraciones por minuto, paciente de 3 meses, un bebé, frecuencia respiratoria de 54 respiraciones por minuto, con aleteo nasal, sibilancias expiratorias e inspiratorias, con fonendo, cianosis en reposo generalizada y retracción intercostal. Entonces, de nuevo, pacientes de 3 meses, ¿cierto? Frecuencia respiratoria 54 respiraciones por minuto, sibilancias audibles, expiratorias e inspiratorias con fonendo, cianosis en reposo generalizada y retracciones intercostales. Eso es lo que trae su paciente. Pregunta para Sigfrido, punto 1. Este pacientito con este cuadro, ¿cierto? Cuénteme qué patología de ira podría estar asociada a estos síntomas. Sigfrido, ¿ya? ¿Qué patología puede ser? ¿Qué patología puede ser? Ignacio, pregunta para Ignacio. Este pacientito que tiene cierta patología que dice su compañero, ¿cierto? Es un bebé y se encuentra relativamente comprometido. Usted tiene que hacer una atención kinesiológica. ¿Qué necesita realizar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ya? Don Cristian, si este pacientito en vez de 3 meses con los mismos síntomas tuviera sobre 6 meses con los mismos síntomas, ¿cambiaría su proceder? Y finalmente para Sebastián, si este bebé tuviera los mismos 3 meses, pero su frecuencia respiratoria fuera 40 respiraciones por minuto, 40 respiraciones por minuto, ¿ya? Las sibilancias solamente fueran al final de la expiración y solo audibles con fonendo. Tuviese una cianosis perioral en reposo y no tuviese retracciones. ¿Cuál sería su proceder con este paciente? ¿Qué tendría que hacer? ¿Ya? Les voy a dejar la valoración ahí. Les voy a dar unos minutitos y luego para que respondan, yo voy a compartir una cosa con ustedes, ¿ya? Les voy a dar 2 minutos para que respondan, para que ustedes aclaren sus ideas y me puedan responder, ¿ya? Voy a ¿Me cerrar. repite la pregunta, por favor? Ignacio. ¿Me repite la pregunta, por favor, profesora? No, sí, me voy a repetir la pregunta, mi problema de internet. Ignacio, la pregunta era, ¿cierto? Con la valoración que hizo su compañero, le dio una patología, ¿qué va a hacer con este paciente? Con el puntaje que le va a dar, ¿cierto? ¿Cuáles serían los pasos a seguir con este pacientito que usted va a tener? Y Sigfrido me tiene que dar la patología, posibles patologías gira. Ignacio me tiene que decir qué tiene que aplicar, qué tiene que hacer, qué va a hacer con ese paciente con esa sintomatología. ¿Ya? Cristian me tiene que decir qué va a hacer si es el mismo paciente con los mismos síntomas, pero en vez de tener 3 meses, tiene 6 meses. Y Sebastián le cambié entero el paciente. ¿Sí? 2 minutos. 2 minutos desde ahora. 2 minutos desde ahora ya me voy a silenciar. ¿Ya?
Ok, vamos, estoy acá. Sigfrido, dígame, ¿qué puede tener su pacientito? Puede tener laringitis. Laringitis Ya, provocada fundamenta un poquito más. por algún tipo de infección. Esto provoca una obstrucción de lo que son las vías aéreas altas. Y también es una patología que se da entre niños de 3 a 6 meses. Y Sigfrido, tiene retracciones intercostales. ¿Una laringitis podría dar retracciones intercostales? ¿Altera la frecuencia respiratoria? ¿Produce sibilancias o produce cornaje? Dígame, Sigfrido, vamos. puede ser una neumonía. Ya, ¿el paciente presenta fiebre? No. Ya. Pero ¿Cuándo tiene me encuentro con las sibilancias? ¿En qué tipo de cuadro? ¿Cuadros restrictivos, cuadros obstructivos, cuadros infecciosos? ¿Cuándo es más común? cuadro Me obstructivo. tengo que, cuando ustedes respondan un caso, tienen que solo pensar en lo que dice el caso. Esa es una regla de oro, porque como de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar por caso, eso se va a repetir mucho. Así que, según lo antecedente del caso, ¿cierto? ¿Qué podría tener este paciente, Sigfrido? Vamos, dele, cuénteme. ¿Es un proceso obstructivo o no? Sí, sí, es un proceso obstructivo. Eso es lo que provoca la sibilancia. Ya, es un proceso obstructivo y eso produce la sibilancia. ¿Qué tipo de proceso obstructivo es propio de niños de prevalencia de 3 meses de edad? Una bronquitis Una bronquitis, bien, una bronquitis. ¿De qué tipo? Pongamos el apellido. obstructiva. Obstructiva, bien. Eso está mejor, ¿ya? Eso sí me da mucho más ciertas opciones con respecto a la primera pregunta. Ok, Sigfrido, muchas gracias. Don Ignacio, ¿qué haría con este paciente? Bueno, primero trataríamos de normalizar al paciente. No, no. Yo le di ciertas cositas. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué yo lo llevé a este cuadrito que están viendo todos sus compañeros? ¿Qué hace con todo lo que con la información? Ignacio, cuénteme. ¿Cuál es la Primero, primera? ¿Qué edad tiene el bebé? 3 meses. Ya. Aquí en este cuadro que usted tiene ahí, donde dice valoración de severidad, ¿hay alguno que diga que si la edad del paciente para darle un puntaje? No. ¿Cómo que no? Dice O frecuencia sea, sí, respiratoria perdón. menor de Sí, 6 perdón. meses, mayor de... Sí, presenta un punto en la frecuencia respiratoria. Presenta un punto. ¿Por qué presenta? No, primero, ¿qué edad tiene? Es menor a 3 meses. Ya, O entonces, sea, en qué lado del cuadrito me voy a poner? en el lado izquierdo. Lado izquierdo de la pantalla, menor, igual, ¿cierto? Menos de 6 meses. Bien. Frecuencia respiratoria, ¿cuánto tiene su bebé? 54 respiraciones por minuto. 54. ¿Dónde cabe entonces? ¿En el número? En el número 1. Ya, tenemos un punto, anótenlo por ahí, un punto. Bien, ¿qué más dice el caso? Presenta inspiración y expiración con fonendoscopio. No, presenta sibilancias. O sea, sibilancia, perdón. Ya, Sibilancia en inspiración y expiración con fonendoscopio. ya. ¿Hay algo por acá que diga sibilancias? La segunda columna. La segunda, ¿cuántos puntitos le vamos a dar? 2. 2 puntitos, muy bien. Y después de eso dice, Que presenta al paciente cianosis generalizada en reposo. ya, ¿a dónde está acá en el cuadrito? En la tercera, en la En cuarta la columna. tercera. ¿En la tercera? Sí, en Ya. la ¿Cuántos tercera. puntitos le vamos a dar? 3. 3 puntitos, muy bien. ¿Y tiene algo más? Y presenta retracción intercostal.
Bien. ¿Cuánto le damos a las retracciones intercostales? 2. ¿Cuánto puntaje tiene su paciente? 8 puntos. Sí, 8 puntos. Bien. ¿Y qué hago con eso? Los da que presenta, o el diagnóstico que presenta una obstrucción bronquial moderada. Ya, de 6 a 8. Bien. ¿Y qué hago con eso? ¿Saben qué hago con eso? Me sirve para Cristian. realizar luego el... No. Claro. Cristian, Sigfrido, Sebastián, ¿qué hago con eso? ¿A dónde llevo esa información? Vamos. ¿Dónde la llevo? ¿No? ¿No sabemos? Yo les voy a compartir a dónde la vamos a llevar, ¿ya? A la anamnesis. ¿Ven esto? ¿Ven esto? Esto que les Sí, estoy sí se ve. mostrando acá, esto que les estoy mostrando es el score de tal, ¿ya? Y es un esquema que nos indica qué pasa cuando el paciente tiene cual o tal puntaje y se ocupa en IRA para evaluar. No es que el examen físico que ustedes dijeron esté malo, sino que ustedes tendrían que verse sintetizados solamente a problemáticas de niño, porque la presentación no era de todas las alteraciones respiratorias, no era de todo el examen respiratorio, sino que lo que se hacía en IRA. Bien, tenemos que este bebé tenía 8 puntos. Entonces, dice acá en el score de tal, tenemos, ¿cierto? Que se hace KTR. Hay dos flechitas, dice mayor, menor o igual que 5, entre 11 y 12, y entre medio tenemos 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto tenía nuestro paciente, Ignacio? 8. 8. Cuando tiene 8 puntos, corresponde una cosa que se llama hospitalización abreviada, que corresponde a una hora. ¿Qué se hace en esa hora? ¿Qué hace el kinesiólogo? Observa, realiza todo lo que tenga que ver con salbutamol, es decir, ¿cómo se llama? Aerosol, oxígeno con saturación menor o igual de 93%, si es que ustedes ponen el saturómetro y el oxígeno, la oximetría de pulso nos da menos de 93, tengo que poner oxígeno en esa hora, tengo que hacer KTR, tengo que poner los puff y observar. Tengo una hora. Luego reevaluamos y vemos cuánto es el puntaje de nuevo. Y voy otra vez al cuadrito, me voy a ir otra vez donde están ustedes, y nos vamos otra vez al cuadrito. Ay, se me perdió el cuadrito. ¿Lo pueden poner de nuevo? Yo no estoy... tengo que dejar de compartir. Ahí sí. Ya, espérense. Voy de nuevo al cuadrito que recién teníamos y vuelvo a ver si tiene retracciones costales, cómo está la sibilancia, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está la cianosis. Si me da un puntaje menor o igual que 5, tengo que mandarlo a su casa. Pero si el puntaje es menor o igual que 9, tengo que tener este otro protocolo que está aquí al lado, que dice oxígeno con mascarilla de alto flujo, nebulización con salbutamol, prednisona y control en programa IRA a la alta. Es decir, tengo que hacer todo eso y tengo que derivarlo al hospital. Es decir, es un paciente que en la primera parte no tuvimos, no logró, ¿cierto?, salir del cuadro. ¿Qué pasa si en la evaluación se mantiene con un número 6, 7, 8? ¿Qué hago? Kinesioterapia respiratoria, KTR. Y hacemos una nueva hospitalización abreviada. Segunda hora, ya hice en la primera hora, reevalué, vi cómo era el puntaje, vamos a la segunda parte. De nuevo hacemos la observación, de nuevo aplico aerosol, pero esta vez le agrego corticoide y oxigenoterapia, siempre que la saturación sea menor o igual al 93%. Luego y finalmente reevalúo, si baja el puntaje, lo mando a su casa. Pero si el puntaje sigue sobre 6, de nuevo hago, ¿cierto?, todo lo que dije antes, oxígeno con la mascarilla de alto flujo, nebulización, prednisona y control en programa IRA y lo llevo al hospital. Entonces, en esta parte era la que yo quería que ustedes hicieran
una mayor, que se extendieran en eso, porque eso era lo más importante. Vamos con el Cristian. Vamos, Cristian. ¿Qué pasaría entonces con este cuadrito con su nuevo paciente? El Cristian, paciente de 6 meses, 6 meses, ¿ya? a ¿Cómo este iría paciente, en el cuadrito? Con frecuencia eh, respiratoria de 54, ¿cuántos puntos tendría? no veía el cuadrito, no lo veo. Por favor, que vuelvan a poner el cuadrito. Ah, espérense, ¿No voy lo a ven? dejar de compartir. Voy a dejar de compartir para que podamos ver el cuadrito. Ya, puede poner otra vez el cuadrito, ¿Se ve? Ignacio, no, o Sigfrido, ¿qué lo está viendo? El Ignacio tiene que compartirlo. Ignacio, comparte el cuadrito, por favor. Vuelva a poner la presentación que se fue. Y la pone en el cuadrito. Bien, muchas gracias. Cuadrito. Oiga, chiquillos, pongan atención todo el curso en esto porque esto es caso. Yo les puedo poner en la prueba un caso de esto. ¿Ya? Vamos. Ya este es un paciente mayor a 6 meses. O sea, mayor o igual a 6 meses. Entonces tiene frecuencia respiratoria entre 31 y 45. Ahí tiene un punto. ¿Ya? El paciente sibilancia presentaba en inspiración y expiración con endoscopio. Ahí tiene, ya ¿Ya? van tiene 3 puntos. 3 puntos. Sí. ¿Y? La cianosis, Ujú. juntaba la cianosis, la perioral en reposo, si no me equivoco, ¿Perioral al llorar o al reposo? al llorar. Al llorar. Un punto Perioral, más. ahí tiene un punto más. Y las retracciones presentaba retracciones costales. No tenía Intercostales. retracciones. No tenía retracciones intercostales. ¿Cuántos puntos tiene? Tiene 4 puntos. 4 puntos. Ya. Vamos entonces. 4 puntos. Espérenme un ratito. 4 puntos. ¿A dónde lo pongo con 4 puntos? ¿Qué tengo que hacer con él? Paciente con 4 puntos a domicilio. ¿Con qué? No me acuerdo. ¿Está viendo lo que yo estoy viendo, no? No, que el Ignacio tiene que dejar de compartir. Ya, entonces el Ignacio tendría que dejar de compartir para que vieran lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Bueno, sería a domicilio, salbutamol, perdón, cada 4 a 6 horas. ¿Lo ven? No. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ya. Domicilio, salbutamol cada 4 a 6 horas, con aerocámara de 5 a 7 días. Revisar la técnica inhalatoria, control en sala IRA SOS y derivar al programa IRA por si presenta más de 3 episodios anuales de esto mismo. ¿Ya? Se dan cuenta que está todo protocolizado y esto era lo requete importante que ustedes tenían que haber presentado. Ya, voy a cerrar esto y me voy a ir a la presentación de ustedes, chiquillos. Vamos en grande, bien. Ahí me ven. Entonces, vamos a dejar la pregunta de sus compañeros aparte porque no vamos a alcanzar, ya tengo una clase con el otro curso. El otro grupo, el grupo 3, queda pendiente para la próxima semana. La próxima semana tengo prueba con el otro curso, así que los puedo dejar solo y quedarme con ustedes un rato más. Así que no habría problema de horario con el otro curso. Tratemos de empezar a la hora. Chiquillos, para ustedes, en la presentación que me manden, por favor, al correo, tienen que poner el score de tal. Lo que hicimos hoy día era lo que ustedes tendrían que haber presentado y haber puesto énfasis, ¿ya? Entonces, según aquello, ¿cierto? Su nota final
sería, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vamos a ver el tiro. 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Tendrían entonces en la escala ...28 puntos, y eso correspondería a un 4-8. ¿Ya, chiquillos? Necesito, por favor, que ordenen de nuevo esta presentación, me la manden al correo corregida, ponen lo del score de tal que es lo más importante dentro del rol del kinesiólogo en la sala IRA. ¿Ya? El kinesiólogo ahí es médico, deriva, diagnostica y decide qué hacer con ese paciente de acuerdo a su gravedad. Entonces es importante que nosotros sepamos que esto es así. ¿Ya, chiquillos? Entonces nos queda el grupo 3. Dígame. En la presentación, las patologías, entonces, ¿la retiramos de la presentación? No, póngalas más acotadas, porque las patologías las estamos viendo aparte, y hicimos fichas, entonces la idea es que ustedes las nombren para que sus compañeros sepan que estas son las patologías que se ven en IRA, la prevalencia de qué edad hasta qué edad, ¿cierto? Pero dentro de la presentación lo más importante era el método que usaba el kinesiólogo de evaluación cuando llegaba un paciente con una alteración respiratoria. Entonces, eso hay que darle más énfasis en la presentación porque está pobre. Se quedaron mucho en el examen físico, ¿cierto? Que ya habíamos visto que hay una presentación, que la tienen en plataforma, entonces fue una redundancia. Hay que aprovechar el tiempo con cosas que no hemos visto, con cosas que hay que ir, ¿cierto? Sumando, adicionando a su aprendizaje. Entonces, tienen que ponerlo en la presentación, lo que vimos hoy día y que hicimos énfasis. ¿Ya, chiquillos? Les tengo que cortar, voy a apagar la grabación porque tengo que irme al otro curso, ¿ya? Ya detuve y